Niños salen a sus clases, vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Ahora, hermanos, déjenme decirles que he estado dando por las tardes Job. Estamos así de cerquitas de terminar el libro de Job, pero esta semana ustedes saben que estuvimos fuera, mi familia y yo, en una conferencia en el estado de Texas, y no tuve la oportunidad para sentarme a estudiar como era debido el libro de Job. Y entonces yo decidí, bueno, lo único que he estado viendo en esta conferencia toda la semana es misiones. En la iglesia donde estábamos teniendo 2 horas de servicio por la mañana y aproximadamente 3 horas de servicio por la tarde durante esa semana, la duración de la semana, y todo lo que se vio fue misiones. Hubo en este evento 5 familias misioneras, 2 de aquí de México, yo y otro hermano, que es misionero a Chiapas, misionero hace trabajo de estaciones de radio por FM. También hubo una familia de Canadá y un misionero jubilado ya, que antes era misionero aquí en México en el estado de Hermosillo. Pero bueno, fuimos 5 familias misioneras y un hermano, el hermano Kevin. Yo no lo conocía a él. Él es misionero activo a Cuba, algo muy muy extraño. Es casi insólito escuchar a misioneros al país de Cuba, pero fue una bendición, hermanos, poder estar en esa conferencia. Entonces, como fue una semana llena de actividades, yo dije, pues no tengo ni la menor idea cuándo voy a estudiar Job para poder darlo a la iglesia. Y pues no tuve tiempo. Entonces, hermanos, decidí, por lo tanto, predicar uno de los sermones que prediqué esta semana pasada en la conferencia. Y sí, es de misiones. Entonces es un sermón acerca de misiones. El tema es el rol de la iglesia local o la participación de la iglesia local en misiones. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 10, muy conocido. Ahora, este no es un mensaje expositivo, que es lo que usualmente predico. Es temático, obviamente misiones es el tema. Pero Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, vamos a volverlo a leer. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido, Señor, estar en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre con estos himnos, cantos, Señor, con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por aquellos que cumplieron años y aniversarios esta semana. Gracias, Señor, por su providencia sobre la vida, no nada más de ellos, sino sobre la vida de cada uno de nosotros, todos. De hecho, cada uno de los seres humanos alrededor de todo el planeta, usted extiende su divina providencia sobre cada uno de nosotros, siendo usted el sustentador de absolutamente todas las cosas. Gracias, Señor, por su salvación que usted ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo, por la obra redentora que Él hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Gracias, Señor, por el placer de poder estudiar su palabra, poder aprender de temas como estos que vamos a ver en estos momentos, de misiones y el trabajo de la iglesia local en cuanto a esas misiones. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a hablar acerca del rol o el trabajo de la iglesia local en cuanto a misiones. Tenemos un asunto en cuestión a misiones, hermanos. El problema es de que, bueno, hay muchos problemas en cuestión a misiones. Uno de los problemas es que muchos piensan, para empezar, que los misioneros o misiones es una cuestión exclusiva para misioneros.
Esto es completamente un error total. Todos tenemos la labor de ser misioneros. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de impartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda persona con que nos encontremos. Es la obligación de cada creyente impartir el evangelio. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en la mente de tantos cristianos eso es algo exclusivo para algunos cuantos. Falso. Hay un problema también en cuestión a misiones, otro problema. De que en cuestión a misiones muchas veces se ha romantizado las misiones. Piensan que los misioneros nada más van con los necesitados, con los pobres, con los que andan todos y necesitan ayuda dental. Yo no sé cuántas veces he visto iglesias bautistas que se van a la sierra con los indígenas en medio de lugares muy marginados y se llevan un grupo entero de médicos, de dentistas y de ese tipo de cosas porque consideran que eso es el trabajo de un misionero. Y van con estas personas que no tienen ni un diente en la cabeza y los ven y dicen, ¡ay, pobrecitos! No tienen nada. Vamos a ayudar a estos pobres miserables. Y romantizan el trabajo de misiones. El trabajo misionero no es una cuestión romántica. Y muchas veces, porque las personas romantizan misiones, quieren laborar o trabajar de forma independiente. No existen misioneros independientes, porque las misiones no es un trabajo personal. Escúchenme bien. Las misiones es un trabajo congregacional, no personal. Yo he conocido a varias personas que dicen que van y ven, no sé, a niños todos malnutridos con gusanos en la panza, ¿no? Y, ay, quiero ser misionero a esos niños pobres panzones, agusanados, porque lo romantizan. Pero no tienen el apoyo de su iglesia local. Su iglesia local no los ha enviado. Su iglesia local no les ha dicho, ok, ¿quieres ese ministerio? La iglesia te va a enviar. No, ellos piensan que ellos pueden ser misioneros independientes de la congregación. En la Biblia nunca vemos misioneros que trabajaban a manera independiente. Siempre fueron misiones congregacionales. Nos movemos y ministramos por medio de nuestra iglesia local, con el permiso y la autoridad de la iglesia local. Y si la iglesia local no da el permiso y ni da la autoridad, no puedes dar misiones. Otra vez, la misión, aunque todos somos llamados a ser misioneros localmente, es cierto, pero no es un asunto de misiones personal, sino congregacional. Como mencioné, las misiones comienzan a nivel local. La misión tiene que ser, o es parte, obviamente, de la evangelización local. Vamos a hablar un poco acerca de misiones internacionales.
Recuerden lo que la Biblia dice en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, es decir, expandirán el evangelio como misioneros en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero están comenzando a nivel local, están empezando en Jerusalén. Después, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero comienza localmente. Ahora supongamos que alguien de nuestra congregación, supongamos que, no sé, que el hermano César nos dice: pastor, yo siento el llamado de Dios para ser misionero a Ghana, en África. Quiero ir a Ghana, África. ¿Okay? Supongámoslo por un momento. Si este fuera el caso, nosotros tendríamos como congregación considerar al hermano como candidato para ser misionero a Ghana, África. Pero imagínense, si el hermano no está dispuesto a ministrar localmente, ¿qué te hace pensar que el hermano iría hasta Ghana, África, donde tendría mayores obstáculos, tanto culturales como también del idioma, e ir a impartir el evangelio allá, cuando no está dispuesto a impartirlo aquí? Es ilógico. La iglesia le diría al hermano César: de ninguna manera te vamos a dar autoridad para ir para allá. ¿Por qué? Porque misiones no es un asunto personal, no es nada más porque él tenga el llamado para ir, sino que la iglesia tiene que estar involucrada en todas las áreas de misiones. Y misiones empieza localmente. Si él no está dispuesto a impartir el evangelio localmente, mucho menos lo va a hacer en Ghana, África. La iglesia tendría que investigar su vida y ver si él está a la altura para ser considerado un candidato para ministrar en forma foránea. Pero muchas personas, imagínense, que no estuvieran y tomaran el punto de vista de que la misión es personal y no congregacional. Supongamos que el hermano César dice eso, dice: bueno, es que yo soy llamado, yo siento el llamado a ir a impartir el evangelio a esos niños desnutridos allá en África, todos agusanados y panzones. Porque yo siento que yo tengo que ir, Dios me ha llamado, y si ustedes no me mandan, yo me voy de todos modos. Pensando entonces que misiones es personal y no congregacional. Lamentablemente hay muchas personas que omiten la autoridad que Dios le ha dado a toda la iglesia sobre todas las cosas. Vamos a ver un versículo acerca de eso, muy conocido. Efesios, vámonos rápidamente. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer versículo 21. Efesios 1:21. Dice: sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene la última palabra y la autoridad sobre nada más unas cosas, ¿verdad? No, todas las cosas. Todas las cosas. La iglesia entonces tiene autoridad sobre absolutamente todas las decisiones, sobre todas las cosas. Entonces, aunque el hermano diga: yo quiero ir a Ghana, África, a los niños estos panzones, agusanados, pobrecitos, muertos de hambre, porque estoy romantizando
misiones y la iglesia le dice no, ¿saben qué? Él tiene que obedecer. Es decir, ok, si la iglesia me dice que no, no. Porque misiones es congregacional y no un asunto personal. Tenemos ejemplos bíblicos. Nadie se envía a sí mismo. Nadie se envía a sí mismo como misionero personal a otros. Este es un error grandísimo y tremendo que ha hecho problemas, ha causado problemas a lo largo y ancho de todo el planeta cuando las personas romantizan las misiones y no se acatan a la autoridad que Dios le dio de sobre todas las cosas a la iglesia local. Vamos a ver un par de versículos de ejemplos. Primero, son ejemplos de la persona de Dios. Primero, fue Dios Padre quien envió a Dios Hijo. Vamos a verlo. Cristo Jesús no se envió solo. Vamos a verlo. Juan, el Evangelio de Juan, y esto es muy conocido. Esto es Jesús y Nicodemo. Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17. Juan 3, 17 nos dice lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios Padre envió como misionero al mundo a su Hijo Jesucristo. Lo envió. ¿Y saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo a cambio? A todo aquel que le recibiera como su Salvador, nuestro Señor Jesucristo hizo algo para ellos, para nosotros, para los elegidos. Vamos rápidamente al libro de Lucas. Lucas, capítulo 24 y versículo 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo, ¿qué? Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, es decir, el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, Dios Padre envía a Dios Hijo. Dios Hijo no se mandó solo. Posteriormente, a todos aquellos que nuestro Señor Jesucristo salvaba por su gracia, posteriormente les dijo, yo les voy a enviar a Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, no se envió solo. Y el trabajo del Espíritu Santo era juntar a los elegidos y motivarlos para llevar a cabo misiones. Vamos a verlo. Hechos, capítulo 9 y versículo 31. En Hechos 9:31 nosotros leemos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre envía a su Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es fortalecer a las iglesias y juntarlas para hacer ministerio. Y cuando ya la iglesia ya estaba lista, era el trabajo de la iglesia enviar a sus misioneros. Y esto fue lo que leímos en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, que fueron los versículos iniciales. ¿Okay? Vamos a leerlos nuevamente. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 nos dice claramente lo siguiente. Bueno, específicamente 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No se enviaron solos los misioneros. No es una cuestión de misiones personales, es una cuestión de misiones congregacionales. Por lo tanto, no romanticen misiones.
solo porque usted cree que tiene el llamado, porque su corazón se emocionó, porque vio a un niño necesitado, o a unas personas en la sierra sin dientes que necesitaban ayuda dental. Y usted dice, pero aunque la iglesia no me mande, yo voy. Dios Hijo no se mandó solo. Dios Espíritu Santo no se mandó solo. Los misioneros en la primera iglesia no se enviaron solos. Fueron enviados por medio de la autoridad de la iglesia, sobre la cual Dios dio autoridad a la iglesia sobre todas las cosas. No existen en la Biblia misioneros individuales sin la autoridad eclesiástica. La iglesia local es central para mandar misioneros. ¿Pero qué? ¿Eso significa que nada más lo voy a enviar porque sí, lo voy a enviar? No. Ahora, una cosa que tenemos que entender, no los enviamos a los misioneros sin su consentimiento. No se envían misioneros sin el consentimiento del individuo. No es así como que, imagínense que el hermano Israel diga, pues yo no quiero hacer mis misiones, yo no quiero ir a China, yo no quiero ir allá. Y como congregación, no vas a ir porque la iglesia te está diciendo que vas a ir y vas a ir porque vas a ir. No hacemos eso. Tiene que haber el consentimiento por parte del individuo de ser enviado por parte de la iglesia. Es decir, que el individuo tiene que tener un deseo inicial, un llamado de Dios para llevarlo a cabo. Una aspiración a misiones. Pero la iglesia no va a mandar a quien sea. La iglesia tiene una responsabilidad, porque entiendan que cualquier persona que la iglesia envíe, ese individuo es un representante de la iglesia local. Él está representando la iglesia local en Ghana, África, en China, en Argentina, donde sea que vaya, a Cuba. El individuo que la iglesia envía es un representante de nuestra iglesia local que lo envía. Por lo tanto, no vamos a enviar a cualquiera. Este es un problema que muchas congregaciones tienen. Hay muchos misioneros que son enviados por sus iglesias que no deberían de estar como misioneros. Porque como decimos vulgarmente, no dan el ancho. Muchas de estas personas son enviados por sus iglesias porque sus pastores ya no los aguantan. Sí. Personas muchas veces fastidiosas que sienten el llamado de Dios y llegan con el pastor y le dicen, pastor, yo tengo el llamado de Dios para ir a Argentina, para llevar el evangelio allá. Y el pastor dice, gloria a Dios, ya se nos va, qué bueno, vamos a enviarlo. Así nos lo quitamos de encima. Pero la verdad es que así no debe de ser. Porque ese individuo va a ser representante de tu iglesia local. Es decir, que la iglesia que manda misioneros debe de enviar lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. El problema es de que muchas personas dicen, ay, es que este hermano es de lo mejor que hay. Y si lo enviamos a Argentina, nos vamos a quedar sin un obrero. Y él es de gran bendición. No podemos enviarlo. Porque nos va a afectar como iglesia si lo enviamos a ir allá. Vamos a estar carentes de los servicios del hermano. Y hay muchas personas, por lo tanto,
que sí son llamados y deberían de estar en misiones y deberían de ir y predicar el evangelio, pero la iglesia no se les permite porque la iglesia no está bien con el Señor y en vez de utilizar al hermano como es debido, lo mantienen ahí. Termina siendo un inútil porque no lleva a cabo el diseño para el cual Dios lo hizo. La iglesia debe evaluar al candidato, debe evaluar su carácter, debe evaluar sus habilidades, debe evaluar su doctrina, su conocimiento teológico, muy importante. Debe de evaluar su fidelidad y su madurez cristiana debe de estar puesta bajo una lupa intensa antes de considerarlo para ser representante de una iglesia en otra parte. Ahora, en cuestión a su evaluación doctrinal, es decir, que él debe de ser puesto bajo interrogación de una ordenación, de un concilio. ¿Por qué? Porque entiendan que un misionero es misionero de la iglesia que lo envía, pero él va a ser pastor de aquellos a quien él predique. Por lo tanto, él tiene que llenar los mismos requisitos que se exigen para un pastor y al igual que un diácono. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3. La examinación y los requisitos pastorales y diaconales deben ser también llevados a cabo y puestos bajo examinación, bajo escrutinio de un concilio y de la iglesia local, porque ese misionero enviado va a ser pastor de aquellos a quien él está ministrando. Debe de tener las mismas cualidades. Y déjenme decirles que yo conozco misioneros que están aquí, que no tienen conocimiento doctrinal para nada. Conozco a varios, lamentablemente. No dan el ancho. Sus iglesias simplemente alabaron y glorificaron a Dios porque Él tuvo la emoción de venir a México. Y déjenme decirles que en el caso de muchos de estos misioneros son bien fastidiosos. Sus iglesias los enviaron para deshacerse de ellos. Nunca los examinaron. Y terminan haciendo un montón de problemas a nivel global. Esta es responsabilidad de la iglesia. Queremos mandar a los mejores hermanos maduros, conocedores de la palabra de Dios, que representen nuestra iglesia local al mundo. También es la responsabilidad de la iglesia no solamente darles la autoridad de ir y examinarlos, pero antes de eso es la responsabilidad de la iglesia entrenarlos para el ministerio. El trabajo del pastor es enseñarles, edificarlos, para que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, para que ustedes puedan ir un día y enseñarles a otros lo mismo. Esto lo dice claramente 2 de Timoteo. De hecho, para ustedes que son egresados del Instituto David, no sé si ustedes han visto los diplomas que ustedes tienen. En el diploma del Instituto David, en la parte inferior del diploma, viene este versículo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese versículo está en el diploma del Instituto David. Ustedes son entrenados para que ustedes sean idóneos para enseñar también a otros.
Este es el trabajo de la iglesia: entrenar, edificar, enseñar, para que crezcan, para que aprendan, para que tengan profundidad en su conocimiento bíblico, para que puedan exponer esa misma profundidad a otros. Recientemente he estado dando consejería a varios, pero hay unas personas en particular que me dijeron: pastor, es que estamos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos años como miembros de esta iglesia, y dice, y no estamos creciendo, no hemos aprendido nada nuevo en años. Y me dicen: pero nosotros nos encargamos de dar los discipulados. Y me enseñan posteriormente lo que están enseñando. Les digo: pues no están enseñando nada. Pero les dieron el ministerio de enseñar nada, cuando ellos mismos no saben nada. No pueden enseñar, no pueden exponer, no pueden enseñarle a otros, porque ellos mismos no han crecido. Es el trabajo de la iglesia ser responsable con el entrenamiento de su gente, para que estos puedan ir y ser idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hablamos del envío, hablamos de la examinación, hablamos de que es congregacional las misiones y no es personal. El mismo Pablo fue enviado, si ustedes recuerdan. Pablo no fue misionero a la incircuncisión, por él mismo. Originalmente, Pablo fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 15. Está muy largo, no lo vamos a leer todo. Pero durante el primer concilio, Pedro y el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, le dieron a él la diestra y le dijeron: ¿sabes qué? Estamos de acuerdo con que tú seas misionero a la incircuncisión. Y él fue miembro de la iglesia de Jerusalén. Posteriormente, su membresía cambió. Él cambió su membresía a la iglesia de Antioquía, iglesia que había comenzado Bernabé. Pero Bernabé eventualmente dejó el pastorado de la iglesia de Antioquía y tomó el pastorado Pablo. En ese momento Pablo puso su membresía en la iglesia donde él estaba pastoreando. Y después de un tiempo, la iglesia de Antioquía lo envió para que continuara misiones en otra parte. Pero él siempre estuvo bajo la autoridad de una iglesia local. Entonces, enviado. Ahora, un problema también. Vamos a hablar de algo que a muchos no les gusta. Dinero. No es tan fácil nada más enviar al misionero, examinarlo, darle autoridad para que vaya, entrenarlo, ordenarlo, comisionarlo, sino que en la iglesia también debe de apoyarlo. Entiendan, el evangelio es gratis, el llevarlo no lo es. El obrero es digno de su salario. El que predica es digno de doble honor, es decir, honorarios, no honor, sino honorarios. No pondrás bozal al buey que trilla, etcétera, etcétera. Al pastor, al misionero, se le paga. Es lo mismo con el misionero, se le paga. Ahora, en cuestión al misionero,
¿Cómo es el misionero apoyado? La iglesia, si nosotros vamos a suponer que Leo es misionero a Argelia, ¿sí? Y nuestra iglesia lo manda para ser misionero a Argelia, es responsabilidad de nuestra pequeña iglesia, que no llegamos a 100 miembros, es nuestra responsabilidad apoyarlo económicamente en todo. No podríamos sostenerlo. Nuestra iglesia no podría sostener completamente las necesidades de Leo en el país de Argelia. Es imposible. Nuestra pequeña iglesia no podría hacerlo. Entonces, hay una palabra que es poco conocida aquí en México, que en los últimos años se ha dado más a conocer, pero todavía no es común. La palabra es deputación. Deputación. La palabra deputación implica ser embajador. Y sabemos por lo que dice la Biblia que nosotros somos embajadores del cielo, o es decir, representantes de la ciudadanía celestial. Eso es un deputante, un embajador de la ciudadanía celestial. Ahora, yo no sé de dónde salió el término deputación en cuestión a la iglesia, cuántos años se ha utilizado eso, pero hay muchas personas que dicen, eso es algo. Escuché, el hermano Víctor mencionó acerca de deputación a un amigo suyo, y un amigo suyo que es por parte de la convención le dijo, eso es algo que hacen los gringos. No, eso no es algo que hacen los gringos. Obviamente los que son de la convención no necesitan hacer deputación, porque la convención mantiene a todos. Pero nosotros que somos independientes, que no estamos asociados con una institución y esclavizados a una, gracias a Dios, no tenemos entonces acceso a dinero. Por lo tanto, tenemos que hacer deputación. Y usted dirá, bueno, ¿qué es deputación? Deputación es cuando un misionero va de iglesia a iglesia, a iglesia, a iglesia, a iglesia, semana tras semana, servicio tras servicio, presentándole a esas iglesias la carga que Dios ha puesto en su corazón y exponiéndole también las necesidades económicas que ellos están necesitando. Estas iglesias son entonces posibles candidatos, llamémoslos así, para aportar y ser copartícipes con ese misionero. Una cosa interesante es que Pablo hizo deputación. Seguramente en su tiempo no se llamaba deputación, nada más aportación voluntaria por medio del amor que tenían en Cristo, no sé cómo lo llamaban. Pero él hizo deputación. Es bíblico. No es algo que acepten los de la Convención Bautista o los del compañerismo o ese tipo de instituciones no bíblicas. Pablo hizo deputación. Vamos a verlo. Filipenses, estamos estudiando Filipenses en la mañana. Vamos a verlo, Filipenses. Ahora nuevamente, no creo que lo hayan llamado deputación, pero podemos ver que él fue con diversas iglesias para que fueran copartícipes con él en la propagación del evangelio. Vamos a verlo, Filipenses capítulo 4. Y vámonos a los versículos 14 al 18. Filipenses 4, 14 al 18, dice la palabra: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hablamos también de la participación de la tribulación en la mañana. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, la propagación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, que él fue a las iglesias de Macedonia, fue a la iglesia de Tesalónica, fue a la iglesia de Antioquía, la cual lo había enviado, fue a la iglesia de Corinto, y seguramente a muchas más que estaban ahí presentes, y les dijo: quiero que ustedes participen conmigo para la propagación del Evangelio, aportando económicamente. Y dice: y nadie me ayudó más que ustedes solos. Pablo hizo deputación, fue de iglesia en iglesia en iglesia buscando ayuda y sostén económico para la propagación de la palabra de Dios, y las iglesias le dijeron una tras otra, tras otra, tras otra: no. Como ustedes saben, aunque yo soy pastor de ustedes, pero yo soy misionero enviado de una iglesia en Estados Unidos. Yo viví deputación. Y no solamente yo, Chava, Salvador Lara, vivió deputación. Y es la cosa más horrible que he experimentado en toda mi vida. Porque vas a una iglesia y te dicen: no queremos parte en ese ministerio. Y vas a otra iglesia y te dicen: no te vamos a apoyar. Y vas a otra iglesia y te dicen: gracias, pero no. Y una tras otra, tras otra, tras otra te dice: no. Yo visité un promedio de 350 iglesias cuando yo estuve en deputación. Menos del 10% de esas 350 iglesias me apoyaron. Imagínense cómo me sentía yo en deputación. Chava, 4 años de deputación, yendo de iglesia en iglesia en iglesia, diciéndole a las iglesias: participen juntamente conmigo para mi sostén económico. Y las iglesias, rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Unas pocas lo apoyaron a él. Cuando yo estuve en deputación, yo llegué a sentirme muy mal, porque dije: híjole, esto es absolutamente horrible, yo ya me quiero regresar a Guadalajara, prefiero otra vez regresar a ser músico que andar acá exponiendo mi necesidad a las iglesias. Yo ya quería aventar la toalla. Y en ese entonces yo recuerdo muy bien que leí Filipenses 4, 14 al 18. Y dije: si al apóstol Pablo, haciendo deputación, lo rechazaron todas las iglesias a las que él fue, salvo una. Dije: entonces me fue bien. Estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Ese menos del 10% que nos apoyó, dije: gloria a Dios por ellos, ya con eso me regreso a México. Es difícil para un misionero estar en deputación. Próximamente vamos a tener un enviado posiblemente de nuestra iglesia. Y cuando él sea enviado de nuestra iglesia, después de examinarlo de forma muy cercana, él va a tener que ir a experimentar la deputación. E iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, lo van a rechazar y le van a decir que no. Pero no solamente lo vemos en la vida de Pablo, sino que también lo vemos esto mismo en la tercera epístola de Juan. Vámonos rápidamente a la tercera epístola de Juan. Juan, en esta epístola, él está hablando específicamente a un grupo de misioneros. ¿Okay? Entonces vamos a verlo. Tercera epístola de Juan. Vamos a leer
Ya se me perdió en mi Biblia. Vamos a leer en tercera epístola de Juan, específicamente versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, una cuestión de hospitalidad y una cuestión también de economía. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Es decir, ayudarles en todo, económicamente, para que continúen. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, copartícipes. Juan estaba diciendo que su iglesia donde él pastoreaba y otras deberían de ser copartícipes en llevar la verdad a otros. Apóyenlos, denles ayuda económica. ¿Por qué? Porque misiones no se trata de misiones personales, sino congregacionales en unión con otras congregaciones que quieran participar con el esparcimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es un asunto personal, es un asunto congregacional y un asunto que involucra todo el cuerpo de Cristo. Pero misiones empieza en casa, localmente. Y la iglesia local tiene que estar detrás de sus misioneros desde que ellos sienten el llamado hasta que ellos sean enviados y que ellos hagan deputación y busquen sostén. Y después de que busquen sostén y lleguen al campo misionero, la iglesia local sigue participando con sus misioneros por medio de la observación de ellos, es decir, supervisión. Aunque el misionero ya sea enviado, ya tenga su sostén, ya haya llegado al campo misionero, ahí no termina la responsabilidad de la iglesia. La iglesia local debe de mantener supervisado el trabajo de ese misionero donde sea que él esté, para asegurarse de que lo que está haciendo está dentro de la voluntad de Dios y no es simplemente un vividor que está tomando el dinero de las iglesias y pasándosela sentado en la playa, sino que está laborando, trabajando, ganándose el sostén que está recibiendo. Por lo tanto, misiones no debe de salir jamás de la autoridad y supervisión y sostén de la iglesia local. Esto es misiones. Así es como se envía un misionero, empezando desde casa. Espero, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes este pequeño estudio en cuestión a cómo misiones funcionan por medio de la iglesia local y últimamente en el cuerpo de creyentes, la iglesia como un todo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias porque usted ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer la salvación a sus elegidos, a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo envió al Espíritu Santo para morar en los corazones de los santos. Le agradecemos también, Señor Padre, porque es su Espíritu Santo que junta a los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y gracias, Señor, porque es la iglesia quien envía a los misioneros que llevan el Evangelio a todos los rincones del mundo. Gracias por esos misioneros
que están haciendo la obra. Ciertamente preciosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Gracias, Señor, por aquellas iglesias que han querido ser copartícipes de estos misioneros y han apoyado juntamente con sus iglesias locales para el sostenimiento de ellos. Y gracias, Señor, por aquellas iglesias que no han dejado a sus misioneros al abandono, sino que han sido supervisores del ministerio al cual usted los ha llamado, en el campo misionero al cual usted los ha llamado. Damos gracias, Señor, por el privilegio de poder servirle, comenzando desde nuestra Jerusalén, desde nuestra localidad, que en este caso es la ciudad de Zapopan, la colonia Miramar, las zonas aledañas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirle. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.